Esa casa no es tuya, Teresa. Ramón me la prometió a mí, delante de testigos. Las palabras cayeron como piedras en medio del silencio del funeral. Yo apenas podía sostenerme sobre los tacones bajos que había sacado del armario solo para este día. A mi lado, la madera del ataúd parecía temblar con el eco de aquella voz que partía la sala como un cuchillo. Me giré y la vi. Vestida de negro brillante, labios rojos, cabello perfectamente peinado, como si viniera a una fiesta y no a despedir un muerto. Adriana. No la veía desde hacía más de 20 años, cuando Ramón me dijo que todo había terminado con ella. Ahora estaba allí, en la iglesia abarrotada, mirándome de frente, segura, sin una pizca de vergüenza. Los murmullos crecieron. Sentí las miradas de los vecinos, de mis hermanas, incluso de mis propios hijos. Algunos bajaron la cabeza, otros la alzaron con un brillo extraño, como si no supieran de qué lado estar. ¿Qué dices? Alcancé a murmurar aunque la garganta me ardía. Ramón y yo vivimos juntos toda la vida. Esa casa es mía. Adriana sonrió apenas, como si se compadeciera de mí. No, Teresa, tú solo la habitaste. La casa es mía por derecho, y tengo papeles para probarlo. Una mujer irrumpiendo en el entierro de mi marido para reclamar la herencia. Yo creía haberlo visto todo, pero no. Ese día comenzó la guerra que casi me arrebata no solo mi hogar, sino también a mi familia. Para seguir descubriendo la verdad detrás de esta traición, suscríbete, dale like y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. El sacerdote carraspeó, intentando recuperar el hilo de la misa. Nadie lo escuchaba ya. Adriana se quedó de pie, inmóvil, como una estatua de desafío en mitad del pasillo. Uno de mis hijos, Daniel, se inclinó hacia mí y murmuró: «Mamá, será mejor que la ignores ahora». Pero yo ya no podía ignorar nada. Cada palabra suya había abierto una grieta que amenazaba con tragarse la poca paz que me quedaba. Cuando terminó la ceremonia, salimos al patio de la iglesia. El aire olía a flores marchitas y a lluvia reciente. Adriana se acercó otra vez, esta vez con un sobre blanco en la mano. Lo agitó frente a mí como quien enseña un trofeo. «Aquí están las pruebas, Teresa. Un contrato firmado por Ramón. Si quieres, te lo muestro ahora mismo». Mis rodillas se aflojaron. Mi nuera, Laura, se adelantó con rapidez y tomó el sobre. Lo miró con ojos brillantes y luego me lanzó una mirada que no olvidaré jamás. Mezcla de impaciencia y algo parecido a desprecio. «Será mejor que arreglemos esto cuanto antes, mamá», dijo en voz alta para que todos escucharan. «No conviene dejar cabos sueltos». Mi corazón se encogió. Mis propios hijos guardaban silencio, incapaces de defenderme. Y Adriana, con sus uñas largas y su perfume caro, se acomodó el bolso en el hombro y añadió: «Nos veremos en la notaría. Allí quedará todo claro». Y así, el día en que debía despedirme de Ramón en paz, comenzó mi verdadera lucha. Una que me haría sangrar por dentro y que pondría a prueba cada pedazo de dignidad que aún me quedaba. La mañana después del funeral, la casa olía a café recalentado y a ropa húmeda. Apenas había dormido. Me senté frente a la mesa con la bata encima y el cabello recogido a medias. Mis manos seguían oliendo a flores muertas. Daniel hojeaba el periódico como si nada, pero no pasaba una sola página. Su hermano menor, Andrés, revolvía el azúcar en la taza con un ruido metálico que me raspaba los nervios. Y Laura, mi nuera, se paseaba de un lado a otro de la cocina con el móvil pegado a la oreja. Reía nerviosa, bajaba la voz, y cada vez que me miraba era como si quisiera atravesarme con los ojos. «Tenemos que hablar de lo de ayer», dije por fin, con un hilo de voz. Andrés levantó la mirada. Daniel suspiró. Laura fue la que respondió: «Justo eso estaba diciendo yo. No podemos ignorar a esa mujer. Si Ramón firmó algo, habrá que cumplirlo». Me atraganté con el café. «¿Cumplirlo? Esa mujer apareció en el entierro. ¿Y ustedes creen en su palabra?»
Daniel se aclaró la garganta. Mamá, no es cuestión de creer o no. Es cuestión de evitar problemas. Si hay papeles, los tribunales pueden hacerte la vida imposible. Quizá lo más sensato sea llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Mi voz salió más alta de lo que quería. Esa casa es mía. Ramón y yo la construimos con nuestro esfuerzo, con mi herencia de mi madre. ¿Ahora resulta que debo compartirla con una extraña? Laura dejó el teléfono en la mesa con un golpe seco. Mira, Teresa, nadie quiere pelear, pero piensa en nosotros, en tus nietos. Vender la casa y repartir sería lo más justo. Tú podrías quedarte con una parte y vivir tranquila en un apartamento más pequeño. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Era la primera vez que me lo decía tan claro. No se trataba solo de Adriana. También mi propia familia tenía planes para mi casa. ¿Repartir? Repetí incrédula, como si fuera un pastel. Mamá, no grites, intervino Andrés. Laura solo dice lo que todos pensamos. No queremos que este asunto se convierta en un escándalo. Yo me quedé helada. El escándalo ya estaba ahí, dentro de mis propias paredes. Ese mismo mediodía llegó una carta certificada. La entregó un hombre de traje gris, con cara de piedra. La abrí temblando. Era una notificación notarial firmada por el licenciado Morales. En ella, Adriana reclamaba la inmediata entrega de la casa en virtud de un contrato privado firmado por Ramón 20 años atrás. Había cita para revisar los documentos en la notaría esa misma semana. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Laura se acercó enseguida, pero no para consolarme, sino para mirar el papel por encima de mi hombro. Entonces era cierto, murmuró, con un dejo de triunfo en la voz. No lo es, respondí con la poca fuerza que me quedaba. Ramón jamás me ocultó nada. Ese contrato debe ser falso. Daniel tomó la carta, la leyó rápido y asintió con gesto grave. Hay que ir a la notaría, mamá. Si no, esto va a empeorar. Yo lo miré con el corazón encogido. Era mi hijo, mi sangre, y aún así hablaba como si yo fuera una carga que había que resolver. Esa noche no pude cenar. Me quedé sola en la sala, rodeada de cajas con ropa de Ramón que nadie quiso ordenar. Me sentía rodeada, acorralada por los míos y por aquella mujer que había venido a arrancarme la vida de raíz. Al acostarme, recé en silencio. Pedí a Dios que me diera fuerzas porque intuía que lo peor aún estaba por llegar. 2 días después, Daniel me acompañó a la notaría. Llovía con una monotonía que parecía burlarse de mí. Caminamos por el pasillo largo de baldosas frías hasta llegar a la oficina del licenciado Morales. Afuera, una placa dorada brillaba bajo la luz de un tubo fluorescente. Confianza y tradición, decía. Adriana ya estaba allí. Llevaba un vestido entallado y un paraguas caro apoyado contra la pared. Me miró como quien observa a alguien que ya perdió la batalla. Señora Teresa, me saludó con una inclinación apenas irónica. Qué gusto verla. No respondí. Daniel me tomó del brazo con un gesto nervioso. Entramos al despacho. Paredes de madera oscura, un olor a papel viejo y café rancio. Detrás del escritorio, el licenciado Morales, un hombre de bigote fino y manos gruesas, hojeaba una carpeta. Bien, bien, dijo sin levantar mucho la vista. Estamos aquí para resolver un asunto delicado. Adriana sonrió, cruzó las piernas y asintió. Morales colocó sobre la mesa un documento con hojas amarillentas. Aquí está el contrato privado, fechado hace 20 años. En él, don Ramón cede la propiedad de la casa a la señora Adriana Pérez, en reconocimiento a servicios personales prestados. La sangre me subió al rostro. Servicios personales. El notario no se inmutó. Daniel carraspeó incómodo. Esa no es la firma de mi marido, dije, apenas conteniendo la voz. Morales se encogió de hombros.
Parece auténtica. Además hay un testigo registrado. El señor Julián Morales señaló su propia firma al pie del documento. Yo mismo. El mundo me dio vueltas. El notario era juez y parte. Adriana me miraba como si ya celebrara su victoria. Esto es un atropello, dije apretando los puños. Ramón jamás me ocultó nada. Con todo respeto, señora, contestó Morales con un tono condescendiente. Los papeles hablan, y si usted insiste en negarse, la demanda será inevitable. Créame, los tribunales son lentos, caros y dolorosos. Quizá lo mejor sea llegar a un arreglo. Daniel me miró con cara de súplica, como pidiéndome que no hiciera un escándalo. Mamá, susurró. Me levanté de golpe. No voy a regalar lo que es mío. Si quieren pleito, pleito tendrán. El silencio en la sala fue espeso como plomo. Adriana recogió el contrato y lo guardó en su bolso con parsimonia. Muy bien, Teresa. Nos vemos en los juzgados. Cuando salimos a la calle, la lluvia nos empapó enseguida. Daniel caminaba en silencio, con la cabeza gacha. Yo sentía la humillación clavada en la piel como la lluvia fría. En la esquina, Laura nos esperaba bajo el paraguas. Cuando Daniel le contó lo sucedido, me miró con ojos duros. ¿Sabes qué pareces, Teresa? Una egoísta. Si hubieras aceptado un acuerdo, ahora no estaríamos en problemas. ¿Problemas? Respondí con rabia contenida. El problema es que quieren arrebatarme lo que es mío. Laura me sostuvo la mirada un segundo más. Luego giró sobre sus tacones y se alejó. Esa noche, al entrar sola en mi casa, vi el reflejo de mi rostro en el espejo del pasillo. Ojeras profundas, el cabello enredado, los labios partidos. Por un instante dudé. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba luchando contra lo imposible? Pero entonces recordé a mi madre, recordé las monedas de oro que me dejó envueltas en un pañuelo de lino, aquellas con las que pagamos la primera cuota de la casa. Esa herencia no podía borrarse con una firma falsa. Caminé hasta la habitación de costura. Abrí el viejo armario y me quedé mirando la caja metálica donde guardaba hilos y botones. Algo me decía que ahí había más respuestas de las que yo imaginaba. Esa noche no encendí la televisión. Caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir la madera del techo. Cada rincón de la casa me parecía más frágil, como si ya no me perteneciera. Al fin me armé de valor y entré en la habitación de costura. Olía a alcanfor y a tela guardada. Allí, en la esquina inferior del armario, descansaba la vieja caja metálica de hilos que había sido de mi madre. Me arrodillé y la arrastré hacia mí. El metal estaba frío, oxidado en las esquinas. Al abrirla, el olor a polvo y recuerdos me golpeó de lleno. Entre carretes deshilachados y agujas dobladas encontré un sobre arrugado. Dentro había recibos antiguos de la constructora, pagos iniciales hechos con la herencia de mi madre. Depósito de Teresa G., decían claramente. Mi corazón se aceleró. Aquello demostraba que la casa no había sido solo de Ramón. También llevaba mi sangre, mi linaje. Seguí hurgando. Al fondo de la caja, cosida al forro con un trozo de hilo azul, descubrí una llave diminuta, tan ligera que casi parecía un juguete. La sostuve en la palma como si ardiera. ¿Qué abría aquella llave? De pronto escuché pasos en el pasillo. Me quedé helada. La puerta principal rechinó como si alguien hubiera intentado forzarla. Corrí a asomarme y vi un haz de luz de linterna que se apagó de golpe. ¿Quién anda ahí?, grité con la voz quebrada. Silencio. Solo el viento. Me temblaban las piernas. Cuando ya pensaba llamar a la policía, escuché el timbre. Abrí con cautela y encontré a don Felipe, el vecino de toda la vida. Teresa, ¿está bien? Vi a un hombre rondando la puerta con un juego de llaves. Me acerqué y salió corriendo. Tragué saliva. ¿Lo reconoció? No con certeza, pero se parecía al cerrajero que vino el mes pasado con su nuera.
El estómago se me encogió. Laura. Agradecí a don Felipe y cerré de inmediato. Abracé la llave diminuta contra mi pecho como si fuera un amuleto. No sabía aún qué secreto guardaba, pero presentía que podía hacer la diferencia entre perderlo todo y recuperar mi dignidad. Me quedé despierta hasta el amanecer, con la caja de costura abierta sobre la mesa, los recibos ordenados y la llave brillando bajo la luz amarillenta del quinqué. En medio del cansancio, una frase de Ramón me vino a la mente. Si alguna vez dudas de todo, busca donde menos te esperen. Era como si él mismo me estuviera guiando desde el silencio. Al día siguiente, decidí registrar cada rincón de la casa. Revisé marcos de fotos, cajones secretos, incluso detrás de los azulejos sueltos de la cocina. Finalmente, en el falso fondo de la despensa, hallé una pequeña ranura metálica. Inserté la llave con manos temblorosas. El mecanismo cedió con un chasquido. Saqué una caja de lata mucho más pesada que la de costura. Al abrirla, descubrí cartas de Ramón, un papel doblado con la palabra fideicomiso, escrita en letras firmes, y un pequeño dispositivo USB envuelto en tela. Junto a ellos, una tarjeta amarillenta con un nombre y un número de teléfono. Lucía B. Abogada. El corazón me latía con fuerza. No estaba sola. Ramón, de algún modo, había previsto esta traición. Esa noche dormí con la caja al lado de la cama. Por primera vez en días, sentí que había una chispa de esperanza. La caja metálica pesaba como si llevara dentro todas las verdades que Ramón nunca se atrevió a contarme. Me senté en la mesa del comedor y fui sacando las cosas una a una con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. Lo primero fueron las cartas. Reconocí la caligrafía de Ramón. Letra apretada, inclinada hacia la derecha, con esos trazos nerviosos que siempre delataban cuando escribía con prisa. La primera carta decía: Teresa, si algún día lees esto es porque la vida me jugó una mala pasada. Sé que Adriana puede intentar reclamar lo que nunca fue suyo. No confíes en nadie que no haya demostrado lealtad. La casa es tuya. Pagué una parte, sí, pero tú pusiste la raíz, tu herencia, tu sacrificio. Esta caja contiene la protección que necesitarás. Búscala. Tuve que detenerme porque las lágrimas no me dejaban seguir. Sus palabras eran como una mano tendida desde la tumba. Abrí el papel que llevaba la palabra fideicomiso. Era una copia simple, sin sello oficial, pero con firma de Ramón y una lista de cláusulas. Decía claramente que la propiedad quedaba bajo un fideicomiso con usufructo vitalicio para Teresa González y que cualquier contrato privado firmado fuera de notaría sería nulo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía despertar a todo el barrio. Luego vino el pequeño dispositivo USB. Lo observé como si fuera un objeto extraño, negro, gastado en los bordes. No tenía computadora a mano para revisarlo. Lo guardé en el bolsillo de mi bata como si llevara oro. Finalmente, la tarjeta amarillenta. Lucía B. Abogada. Un número escrito con bolígrafo azul, ya medio borrado. Ramón la había guardado para mí, estaba claro. Me quedé un buen rato mirándola, preguntándome si debía llamar. ¿Y si era un error? ¿Y si todo esto no era suficiente para enfrentar a un notario corrupto y a una mujer como Adriana? En ese momento, el teléfono fijo de la casa sonó de repente. El timbre me hizo saltar. Contesté con la voz ronca. ¿Señora Teresa González? Era una voz grave, desconocida. Sí, ¿quién habla? Soy asistente del licenciado Morales. Le recuerdo que mañana a las 10 debe presentarse para firmar el inventario de bienes. No firmaré nada, respondí con la voz más firme que pude. Señora, le advierto que su negativa puede complicar las cosas. Colgué sin esperar más. Me quedé con el auricular en la mano, temblando, hasta que decidí. No podía enfrentar esto sola. Tomé la tarjeta de Lucía y marqué el número. Tardaron en contestar.
Una voz joven, clara, respondió al otro lado. ¿Aló? ¿Es usted Lucía B? Pregunté insegura. Sí. ¿Con quién hablo? Soy Teresa González. Mi esposo era Ramón. Él dejó su nombre en una caja. Dijo que podría ayudarme. Hubo un silencio breve. Luego la voz se volvió más seria. Entiendo. Señora Teresa, venga mañana a mi despacho. Traiga todo lo que encontró. Y por favor, no firme nada hasta que hablemos. Colgué con un nudo en la garganta. Me quedé mirando la caja abierta en la mesa, los recibos amarillentos, las cartas de Ramón. Por primera vez en semanas no sentí miedo. Sentí una chispa de rabia convertida en fuerza. Esa noche dormí poco, pero al amanecer estaba lista. Metí los documentos en una bolsa de tela, escondí el USB en el bolsillo interior de mi abrigo y apreté contra mi pecho la tarjeta de Lucía. Iba a luchar. Ramón me había dejado armas y yo iba a usarlas. El despacho de Lucía quedaba en una calle estrecha, con balcones de hierro forjado y paredes descascaradas. No tenía esos lujos fríos de la notaría de Morales. Solo un letrero discreto en la puerta de madera y un timbre que apenas sonaba. Me recibió una joven de cabello rizado, recogido en un moño improvisado. Tenía unos 30 años, quizá menos, y los ojos de alguien que ha visto más injusticias de las que le tocan. Vestía sencillo, una blusa blanca y un pantalón oscuro, pero su voz era firme. Señora Teresa, me dijo, estrechándome la mano con calidez. Pase, por favor. El despacho era pequeño, con estanterías repletas de carpetas, una cafetera vieja en la esquina y un escritorio cubierto de papeles. Lucía apartó algunos para hacer espacio y me pidió que sacara todo lo que había traído. Puse sobre la mesa las cartas, los recibos, la copia del fideicomiso y la caja de lata. Ella los revisó con atención, en silencio, hasta que levantó la mirada. Su esposo no era ingenuo. Sabía que podían intentar algo así. Estos documentos no son definitivos, pero son un buen inicio. ¿Puedo ganar?, pregunté casi en un susurro. Lucía respiró hondo. Puede resistir, y si resistimos lo suficiente podemos ganar. Pero necesito que entienda algo. Ellos jugarán sucio. La señora Adriana no está sola. El notario Morales está comprometido, y sospecho que alguien de su propia familia coopera con ellos. Sentí un escalofrío. ¿Mi familia? Lucía bajó la voz. No quiero adelantarme, pero el intento de entrar en su casa no lo organiza cualquiera. Eso suena a alguien que conoce bien sus rutinas. Apreté los labios. En mi mente apareció el rostro de Laura, con su sonrisa dura y sus frases de «lo más justo es repartir». Lucía continuó. Lo primero que haremos es pedir medidas cautelares, que la casa no pueda tocarse hasta que se resuelva. Presentaremos los recibos de la constructora y la copia del fideicomiso. También pediremos un peritaje sobre el contrato de Morales. Y si el juez no acepta, entonces recurriremos. No será rápido, pero cada día que ganemos es un día en que usted no pierde su casa. Sacó un cuaderno y anotó con letra clara. Además, necesito que busque todo lo que pueda vincular sus aportaciones económicas a la casa. Libretas antiguas, extractos, cualquier cosa. Y sobre todo no se deje intimidar. Ellos van a presionarla para que firme un acuerdo. Me miró a los ojos seria. Prométame que no firmará nada. Lo prometo, respondí y lo dije con la fuerza de alguien que ya no tenía nada que perder. Lucía sonrió por primera vez. Bien, entonces vamos a pelear. Salí del despacho con una mezcla de miedo y alivio. Afuera el cielo estaba gris, pero sentí que podía respirar. Caminé con la bolsa de documentos apretada contra el pecho. Por primera vez en semanas tenía un aliado. Esa tarde, de regreso en casa, encontré a Laura esperándome en la sala. Estaba sentada en mi sillón, con las piernas cruzadas como si fuera la dueña del lugar. ¿Dónde estabas?, preguntó sin molestarse en fingir cortesía. No es asunto tuyo, le contesté colgando el abrigo.
Ella me miró con una sonrisa fría. Sabes que lo mejor es que aceptes. No puedes con Adriana ni con Morales. Esto solo va a arruinar a todos. Me incliné hacia ella, con la voz temblando pero firme. Prefiero arruinarme de pie que vivir arrodillada. Laura se levantó, dio un portazo y se fue sin decir más. Me quedé sola en la sala, con el eco de mis propias palabras rebotando en las paredes. Por primera vez me sonaron verdaderas. La audiencia para solicitar las medidas cautelares fue rápida y fría. El juzgado estaba atestado de expedientes, ventiladores ruidosos y funcionarios que parecían mirar a todos con el mismo cansancio. Lucía presentó mis recibos, la copia del fideicomiso, incluso las cartas de Ramón como indicios. Argumentó con firmeza que existía un riesgo real de que me despojaran de la casa antes de resolver el fondo. El juez, un hombre calvo con gafas resbalando sobre la nariz, escuchó en silencio, hojeó algunos papeles y luego se inclinó hacia el micrófono. La petición se rechaza, no se acredita peligro inminente de desposesión. Su voz fue seca, como un martillazo. Sentí que me arrancaban el aire. Lucía apretó mi brazo y susurró: Tranquila, aún no hemos perdido, podemos apelar. Pero el golpe ya estaba dado. Cuando salimos, Adriana estaba en el pasillo. Llevaba un abrigo claro, los labios pintados de un rojo escandaloso, y sonrió al verme. Ve, Teresa, no se puede luchar contra los papeles. Mejor hubiera aceptado mi oferta. No le respondí. Caminé con la cabeza erguida, aunque por dentro me sentía hecha pedazos. Esa misma tarde, 2 hombres llegaron a mi puerta. Uno era secretario del juzgado, el otro un escribano joven con gafas redondas. Venimos a practicar inventario de bienes, anunció el primero con voz neutra. Me quedé helada. ¿Inventario? Así es. La señora Pérez es copropietaria según contrato presentado. Debemos constatar el estado de la casa. Esta es mi casa, dije tratando de sonar firme. Nadie va a inventariar nada sin mi permiso. El funcionario me miró como si hablara un idioma extranjero. Señora, legalmente usted figura como ocupante tolerada. Ocupante tolerada. Las palabras me atravesaron como cuchillos. No era dueña, no era propietaria, apenas una intrusa a la que toleraban. Lucía llegó a tiempo, jadeando por las escaleras. Mostró un escrito de apelación y exigió que se detuviera el procedimiento hasta nueva resolución. Los hombres dudaron, se miraron entre sí y finalmente se marcharon, no sin antes advertirme que regresarían. Cuando cerré la puerta, mis manos temblaban. ¿Oyó cómo me llamaron? Pregunté a Lucía con la voz quebrada. Ocupante tolerada, como si fuera una extraña en mi propio hogar. Lucía me sostuvo por los hombros. No son más que palabras, Teresa. No deje que la destruyan. Pero las palabras duelen más que un golpe cuando vienen de la ley. Esa noche, mientras trataba de cenar un poco de sopa, escuché un golpecito en la puerta trasera. Me asomé con miedo y encontré a Mariela, la vecina de enfrente, con un celular en la mano. Doña Teresa, no quiero meterme donde no me llaman, pero creo que debería ver esto. Me mostró un video grabado desde su ventana. En la pantalla aparecía Laura, mi nuera, conversando en la esquina con un muchacho de aspecto arrogante. El chico no me era familiar, pero en el uniforme de su mochila se leía un nombre: Morales, hijo y asociados. Mariela bajó la voz. Lo vi entrar varias veces a la notaría. Creo que es hijo del licenciado. El estómago se me revolvió. Laura, mi propia nuera, reuniéndose con el hijo del notario que avalaba los papeles de Adriana. Tomé el teléfono de Mariela con manos temblorosas y guardé el video. Gracias, murmuré. No sabe lo que significa esto. Cuando cerré la puerta, me desplomé en la silla. El dolor de la traición era tan fuerte como el miedo a perderlo todo. Pero también, en lo más hondo, sentí una chispa nueva. Rabia.
la clase de rabia que da fuerzas para resistir. Esa madrugada no podía dormir. El eco de esas palabras, ocupante tolerada, me retumbaba en la cabeza como un martillo. Caminaba de un lado a otro por la sala hasta que mis ojos se fijaron en el pequeño dispositivo USB que había guardado con tanto recelo. No tenía computadora en casa, pero recordé que Daniel había dejado un viejo portátil en el armario del estudio. Lo saqué, le quité el polvo y lo encendí. La pantalla parpadeó como si no quisiera despertar, pero al fin cargó. Con manos temblorosas, inserté el USB. Un solo archivo apareció, ramonaudio.mp3. Me quedé inmóvil unos segundos. Sentía como si él mismo fuera a hablarme desde el más allá. Con el corazón en la garganta, hice clic. La voz de Ramón llenó la habitación. Grave, cansada, pero firme. Teresa, si estás escuchando esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por haberte dejado este peso. Sabes que Adriana nunca aceptó el final y sé que intentará lo imposible. Por eso hice este fideicomiso. La casa es tuya. Nadie puede tocarla mientras vivas. Ningún contrato privado tendrá validez. Y si alguien intenta presionarte, guarda fuerzas. Deja que este audio hable por mí. Me tapé la boca para ahogar un sollozo. Ramón hablaba como si me tuviera enfrente. Lucía sabe cómo usarlo, continuó. Confía en ella. No confíes en nadie más, ni siquiera en los que llevan tu sangre, porque la codicia es más fuerte que el amor. El archivo terminó con un silencio que me dejó los oídos zumbando. Me quedé abrazada al portátil, llorando en silencio, mientras la voz de Ramón seguía resonando en mi pecho. Al día siguiente, llevé el USB al despacho de Lucía. Ella lo escuchó con atención, tomando notas. Cuando la grabación terminó, levantó la vista con una sonrisa breve. Esto cambia todo. No es solo un testimonio, es una prueba de intención. El juez tendrá que escucharlo. ¿De verdad servirá? Pregunté con un hilo de esperanza. Servirá para demostrar que su esposo previó esta situación y que esa supuesta cesión a Adriana nunca existió. Y además, fíjese en esta frase. Rebobinó el archivo. Ningún contrato privado tendrá validez. Eso es casi un codicilo. Me aferré a la mesa para no llorar otra vez. Lucía apoyó su mano sobre la mía. Vamos a usar esto, Teresa, y también el video de su vecina. Juntas son piezas de un rompecabezas que puede desmontar a Morales. En ese momento sonó mi celular. Era Laura. Contesté con la voz apagada. ¿Dónde estás?, preguntó con tono seco. Eso no te importa, respondí. Se hizo un silencio breve. Luego su voz bajó. No sigas con esto. Te vas a hundir y vas a arrastrar a todos contigo. Colgué sin responder. Lucía me miró con seriedad. No permita que la manipulen. Cada llamada de esas es prueba de que se sienten amenazados. Salí del despacho con un nudo en el estómago, pero también con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Ramón no me había dejado sola. Había pensado en mí, incluso después de morir. Esa noche dormí con el USB bajo la almohada, como si fuera un talismán. Por primera vez en semanas, no soñé con perderlo todo, soñé con pelear. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía se movía con una rapidez que yo apenas podía seguir. Me acompañó a la universidad donde trabajaba un perito en documentoscopía, un hombre de barba blanca y lentes gruesos que examinó el contrato de Adriana bajo una lámpara ultravioleta. La tinta es moderna, dictaminó tras unos minutos. Este tipo de pigmento no existía hace 20 años. Lucía sonrió apenas. ¿Y el papel? Demasiado reciente. Y mire esto. Las impresoras láser dejan una huella microscópica única. Esta hoja salió de un modelo que salió al mercado en 2017. Sentí un alivio que casi me hizo llorar. Teníamos pruebas de que ese contrato era una farsa. Lucía guardó las conclusiones en una carpeta. Esto es oro, Teresa. Con esto desmontamos el corazón de la mentira.
Pero no era todo. También había que demostrar que yo tenía parte esencial en la compra de la casa. Fuimos al archivo de la constructora, un edificio polvoriento con archivadores metálicos. Allí encontramos registros de pagos iniciales, y allí, en letra clara, aparecía mi nombre como depositante de varias transferencias. Lucía levantó los papeles como si fueran trofeos. Aquí está la raíz de todo. Usted no solo fue esposa, fue cofundadora de este hogar. Mi corazón se ensanchó por un momento. Sin embargo, mientras avanzábamos, Adriana y Morales también se movían. Lucía me mostró un informe. Adriana debía una suma considerable a una financiera privada. Los intereses eran tan altos que, aunque vendiera la casa, apenas cubriría la deuda. Esto explica su desesperación, dijo Lucía, y también explica por qué aceptó la ayuda del hijo de Morales. ¿Ayuda?, pregunté. Lucía asintió. Él la engatusó con la promesa de resolver su deuda a cambio de prestarse a esta farsa. Es más víctima de lo que parece, aunque eso no la excuse. Esa noche, cenando sola en mi cocina, pensé en Adriana, en su perfume caro, en su sonrisa altiva, en su voz llena de veneno, y sin embargo, ahora la imaginaba endeudada, atrapada en un juego que ella misma no controlaba. Mientras tanto, en mi propia familia la tensión crecía. Daniel apenas me hablaba, como si tuviera miedo de elegir bando. Andrés evitaba mirarme a los ojos. Y Laura cada día se mostraba más segura, más insolente. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, la escuché hablando por teléfono en el pasillo. Sí, ya casi está todo listo. El contrato se sostiene. El juez es conocido del licenciado. Teresa no aguanta mucho. Entré de golpe. Laura me miró con sobresalto, pero enseguida recuperó la calma. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con una amiga, respondió desafiante. La rabia me quemaba por dentro. Eres mi nuera, Laura, y me estás apuñalando por la espalda. Ella soltó una carcajada seca. No dramatices, Teresa. Piensa en tus nietos. Lo mejor es que cedas. Se fue sin más, dejando un silencio insoportable tras de sí. Esa noche, guardé los papeles y el informe del perito en la misma caja metálica junto al USB. Ya no era solo una viuda defendiéndose, era una mujer en guerra y cada documento era un arma. Lucía me había dicho algo que no podía olvidar. Las pruebas no solo convencen al juez, también quiebran a los traidores. Y yo estaba dispuesta a verlos quebrarse. Decidí que había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Invité a mis hijos a cenar un sábado por la noche. Preparé la mesa con esmero. Mantel blanco, guiso de pollo como cuando eran pequeños, vino en copas de cristal. Quería que el encuentro empezara con la ilusión de familia, aunque en mi interior ardía una tormenta. Daniel llegó primero, serio, con la corbata floja. Andrés apareció poco después, nervioso, con las manos en los bolsillos. Laura entró la última, con una sonrisa cortante y los labios pintados de rojo, como si viniera a un juicio y no a una cena familiar. Al principio hablamos de banalidades, el trabajo, los niños, el clima. Yo los escuchaba con paciencia, esperando el momento. Cuando serví el segundo plato, me levanté, fui al aparador y traje la caja metálica. La puse en el centro de la mesa con un golpe seco. Aquí está la verdad, dije, con voz firme. Los tres se quedaron en silencio. Abrí la caja y saqué uno a uno los documentos. Los recibos de la constructora con mi nombre, la copia del fideicomiso, el informe del perito que probaba que el contrato de Adriana era una falsificación. Finalmente, coloqué el USB. Ramón previó todo esto. Su voz sigue aquí. Y me dejó claro que la casa es mía. Daniel tragó saliva. Andrés se inclinó para leer los papeles, visiblemente afectado, pero Laura fue la primera en reaccionar. «¡Esto no prueba nada!», gritó golpeando la mesa. «Esos recibos son viejos. Ese fideicomiso es un papel sin valor.
y ese audio puede ser manipulado. «Basta», respondí, golpeando yo también la mesa. «Tú lo sabías, Laura. Tú estás detrás de todo esto con los Morales. Tengo un video donde se te ve reuniéndote con el hijo del notario». El color se le fue del rostro, pero enseguida recuperó la compostura. «Ese video no significa nada. Yo puedo hablar con quien quiera». Daniel la miró, confundido. «Es cierto, Laura. Te reuniste con ellos». Ella lo miró con desprecio. «Lo hice por nosotros, por asegurar un futuro. Teresa está aferrada a una casa vieja. Con ese dinero podríamos haber comprado algo mejor». El silencio que siguió fue insoportable. Andrés murmuró casi para sí mismo: «No puedo creerlo». Yo respiré hondo y con la voz quebrada pero firme añadí: «Prefiero morir en esta casa que verla en manos de traidores. Si ustedes quieren dinero, búsquenlo con su trabajo, no con mi sangre». Daniel bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Andrés se levantó y salió de la sala sin decir nada. Laura se quedó con una sonrisa torcida, como si aún creyera que podía ganar. Esa noche recogí la mesa sola. Guardé los platos, lavé las copas y dejé la caja metálica de nuevo en el aparador. El eco de la discusión seguía vibrando en las paredes. Me sentía devastada, pero también más clara que nunca. Ya no había vuelta atrás. Mi lucha no era solo contra Adriana y Morales, era también contra la codicia dentro de mi propia casa, y estaba dispuesta a resistir hasta el final. La tensión no tardó en escalar. 2 noches después de aquella cena, me despertó un ruido metálico en la puerta principal. Miré el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. Me puse la bata y caminé descalza hasta el pasillo, con el corazón golpeando en las sienes. Al otro lado de la puerta, voces masculinas susurraban. Luego, un chasquido seco. Alguien intentaba forzar la cerradura. «¿Quién está ahí?», grité con todas mis fuerzas. Silencio. Unos segundos después, una voz tranquila respondió: «Policía municipal, señora. Estamos autorizados a proceder con el cambio de cerradura». Me quedé helada. Abrí apenas la mirilla. Un uniformado de mediana edad, acompañado de 2 hombres en ropa de trabajo, sostenía herramientas de cerrajero. «No tienen derecho», alcancé a decir. «Esta es mi casa». El policía, sin inmutarse, mostró un papel con un sello. «Orden preventiva. La propiedad está en disputa y la señora Adriana Pérez ha solicitado asegurarla». En ese momento sentí que el mundo se derrumbaba, pero recordé las palabras de Lucía: «Tenga siempre a mano las pruebas». Corrí al aparador, saqué la caja metálica y el USB. Con manos temblorosas, abrí la puerta apenas lo suficiente para mostrar el escrito del fideicomiso y un altavoz portátil conectado al audio de Ramón. La voz de mi esposo resonó en el pasillo: «La casa es de Teresa. Ningún contrato privado tendrá validez». El policía parpadeó, incómodo. «¿Qué es eso?» «Un testimonio grabado de mi marido, junto con documentos legales», dije alzando la voz. «Y ya hay una apelación en curso. Si ustedes entran, estarán cometiendo un abuso de autoridad». Uno de los cerrajeros murmuró algo al policía. Este frunció el ceño, miró de nuevo el papel que llevaba y tras unos segundos de tensión insoportable, guardó los documentos. «Retirada», ordenó con brusquedad. Los hombres recogieron sus herramientas y se alejaron sin mirarme. Yo cerré la puerta de golpe, aseguré todos los cerrojos y me desplomé contra la pared. El temblor en mis manos no se iba, pero también sentí una fuerza extraña. Había resistido, había enfrentado el primer intento de expulsarme. Al amanecer golpearon la puerta de nuevo. Esta vez era don Felipe, el vecino. «Se escuchó todo», dijo con una sonrisa tímida. «Aquí muchos lo oímos. No estás sola, Teresa». Me conmoví hasta las lágrimas. Por primera vez, el vecindario parecía ponerse de mi lado. Esa tarde Lucía vino a revisar lo ocurrido. Tomó nota de cada detalle y prometió denunciar el intento de despojo.
Esto nos fortalece, dijo, con los ojos brillando de determinación. Cada abuso que cometen es otra prueba para hundirlos. Yo asentí, aunque por dentro seguía rota. Pero al mirarla, tan joven y tan firme, pensé que quizá Dios me había enviado a Lucía como un ángel para que no me derrumbara. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla, escuché a lo lejos los murmullos de los vecinos que comentaban lo sucedido. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi dignidad empezaba a pesar más que el miedo. Lucía organizó una reunión discreta con Adriana. Me sorprendió la idea. ¿Qué podía salir de hablar con esa mujer? Pero Lucía insistió. Necesitamos entender qué busca realmente. A veces la verdad se esconde en los motivos. Acepté, aunque con un nudo en el estómago. Nos citamos en una cafetería pequeña, lejos del centro, con mesas de madera gastada y aroma a café recién molido. Adriana llegó con gafas oscuras y un abrigo caro, pero su porte no era el de la mujer arrogante que irrumpió en el funeral. Estaba demacrada, ojerosa, como si no hubiera dormido en días. Se quitó las gafas y me miró con ojos cansados. No vine a pelear, dijo de inmediato como disculpándose. Vine porque estoy atrapada. Lucía asintió, invitándola a sentarse. Yo me quedé rígida, con el corazón dividido entre odio y curiosidad. Adriana suspiró y sacó de su bolso un manojo de papeles arrugados. Notificaciones de deuda, intereses acumulados, amenazas de embargo. Debo más de lo que podría pagar en 3 vidas. Todo empezó con un préstamo para mi negocio. Luego, los intereses, las renovaciones. Me hundí. Entonces apareció él. ¿Quién?, preguntó Lucía. El hijo del notario Morales. Me dijo que tenía una salida. Si yo reclamaba la casa, él se encargaría de fabricar los documentos. A cambio, mi deuda quedaría cubierta. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y aceptaste arruinarme a mí para salvarte tú? Adriana bajó la cabeza. No fue tan simple. También me prometieron que parte de la venta sería para alguien cercano a ti. Lucía entrecerró los ojos. ¿Laura? Adriana dudó un segundo antes de asentir. Ella fue quien me buscó primero. Me dijo que tú eras débil, que no resistirías, que solo era cuestión de presionarte un poco. El aire se me escapó del pecho. Era una cosa sospecharlo y otra escucharlo de labios de Adriana. Maldita, murmuré apretando los puños. Adriana alzó la mirada con lágrimas contenidas. Yo no tengo excusa. Lo hice por desesperación. Pero créeme, Teresa, Morales y su hijo son los verdaderos titiriteros. Ellos se quedarán con casi todo. Sacó su teléfono y deslizó la pantalla hacia Lucía. Eran mensajes de WhatsApp, conversaciones donde el hijo de Morales y Laura coordinaban citas, hablaban de adelantar trámites, incluso de cómo silenciar a los jueces más lentos. Lucía tomó fotos de todo. Esto es dinamita, dijo en voz baja. Con esto el caso cambia de rumbo. Me quedé mirando a Adriana. Parte de mí quería gritarle, escupirle en la cara, pero otra parte vio en sus ojos algo distinto. Miedo. No era la villana segura de sí misma que imaginé, sino una mujer usada, arrinconada. No esperes que te perdone, le dije al fin, pero agradezco que muestres la verdad. Adriana asintió, con la voz rota. Yo solo quiero librarme de ellos. Lucía guardó los documentos y nos levantamos. Al salir, el sol de la tarde me cegó por un instante. Respiré hondo. Por primera vez, sentí que teníamos algo sólido, no solo defensas. Teníamos ataque. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en la ironía. La mujer que me había humillado en el funeral ahora era la llave para desenmascarar a los verdaderos culpables. La traición de Laura ya no era sospecha, era un hecho, y pronto el mundo entero lo sabría. Con las capturas de pantalla de Adriana, el informe pericial y los recibos a mi nombre, Lucía preparó un nuevo escrito. Esta vez no pedíamos solo cautelares.
exigíamos protección inmediata y denuncia formal contra el notario Morales y su hijo. La audiencia fue distinta. El juez que nos tocó era otro, más joven, con mirada aguda y un tono que no se dejaba endulzar. Lucía expuso cada prueba como si colocara ladrillos de un muro infranqueable. Mostró las conversaciones entre Laura y el hijo de Morales, el análisis de la tinta y la impresora, los pagos de la constructora con mi firma. El juez hojeó todo en silencio, hasta que finalmente habló. Se decreta anotación preventiva sobre la propiedad en disputa. Queda prohibida cualquier venta, cesión o cambio de cerradura hasta que se resuelva el fondo. Además, se remiten antecedentes a la Fiscalía para investigar posible falsificación y colusión notarial. El martillazo resonó como música. Sentí que el aire volvía a mis pulmones después de semanas de ahogo. Adriana estaba en la sala. Me miró con una mezcla de alivio y vergüenza. Morales, en cambio, se puso rojo como un tomate, murmurando insultos entre dientes. Al salir, Lucía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Hoy ganamos terreno, Teresa. No lo hemos resuelto, pero ya no podrán tocar su casa. Yo apenas podía hablar. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de un orgullo que me quemaba por dentro. En el pasillo, Laura me esperaba. Estaba desencajada, con el maquillaje corrido y la mirada furiosa. ¿Qué has hecho?, me espetó en voz baja. ¿Cómo pudiste traer a esa mujer contra mí? La miré de frente, sin bajar la voz. Tú lo hiciste sola, Laura. Yo solo mostré la verdad. Ella me clavó las uñas en el brazo, tan fuerte que me dejó marcas. Esto no se queda así. Antes de que pudiera responder, Lucía se interpuso. Cuidado, señora. Aquí hay testigos. Laura se apartó, respirando con rabia, y se marchó con pasos duros. Los pasillos del tribunal se llenaron de murmullos. Yo caminaba erguida, como si cargara una armadura invisible. Esa tarde, de regreso en casa, encendí una vela junto a la foto de Ramón. Ganamos un round, viejo, susurré. Pero aún falta la pelea final. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el funeral. Sin miedo a que me cambiaran las cerraduras, sin temor a que me llamaran ocupante tolerada. Ahora sabía que tenía derecho, que tenía pruebas y que tenía voz. Lo que no sabía era hasta dónde llegaría la furia de Laura al sentirse acorralada. El día de la audiencia definitiva amaneció con un cielo gris, cargado de nubes que parecían presagiar tormenta. Me vestí con un traje oscuro y un pañuelo blanco que había pertenecido a mi madre. No era lujo, pero me hacía sentir fuerte, como si llevara conmigo a todas las mujeres de mi familia. El tribunal estaba lleno. Había periodistas, curiosos y vecinos que habían oído hablar del caso. Cuando entré, sentí decenas de miradas clavarse en mí, pero caminé con la frente en alto. En la mesa contraria estaban Adriana, el notario Morales y su hijo. Adriana evitaba mirarme con la vista fija en el suelo. Morales, en cambio, mantenía la barbilla en alto, como si aún creyera que podía dominar la sala. A mi derecha, sentados juntos, Daniel y Andrés. Y detrás de ellos, Laura, con una sonrisa venenosa que parecía disfrutar del espectáculo. El juez abrió la sesión con voz firme. Lucía fue la primera en hablar. Presentó los recibos de la constructora, los peritajes sobre la tinta y la impresora, el video de la vecina donde se veía a Laura con el hijo de Morales y finalmente el USB. Cuando la voz de Ramón resonó en la sala, un silencio absoluto se apoderó de todos. La casa es de Teresa. Ningún contrato privado tendrá validez. Mi corazón latía con fuerza. El juez escuchó con atención, tomando notas. Morales intentó interrumpir. Eso no tiene valor legal, protestó golpeando la mesa. Cualquiera puede grabar una voz y manipularla. Lucía replicó con calma. El perito en fonética forense ya verificó que la voz corresponde al señor Ramón González y que la grabación no tiene alteraciones.
El juez asintió. Morales palideció. Entonces llegó el momento más inesperado. Adriana pidió la palabra. Se levantó con las manos temblorosas y habló mirando al juez, no a mí. Quiero confesar que participé en esto por desesperación. Estoy endeudada hasta el cuello y acepté el plan del hijo del notario. Me prometieron que mi deuda desaparecería y que recibiría dinero si reclamaba la casa. Pero fue Laura, señaló con un dedo tembloroso hacia mi nuera, quien me convenció de que lo hiciera. Un murmullo recorrió la sala. Laura se levantó de golpe. «¡Mientes!», gritó fuera de sí. «Todo esto es un montaje de Teresa para quedarse con todo». El juez golpeó con su mazo. «¡Orden en la sala!». Lucía aprovechó el caos para entregar al juez las capturas de mensajes entre Laura y el hijo de Morales. En la pantalla del tribunal se proyectaron conversaciones enteras, frases donde ella hablaba de apretar a la vieja y cerrar el trato rápido. Los rostros de mis hijos se desfiguraron. Daniel se cubrió la cara con las manos. Andrés no dejaba de mirar a Laura con incredulidad. Yo, en silencio, me limité a respirar hondo. No necesitaba decir nada. La verdad hablaba sola. El juez ordenó un receso. Cuando salimos al pasillo, Laura se me acercó con los ojos enloquecidos. «Esto es culpa tuya, vieja», me susurró apretando los dientes. «Si me hubieras escuchado desde el principio, nada de esto habría pasado». La miré con una calma que no sabía que tenía. «No, Laura, esto es culpa de tu ambición». Ella se apartó con un bufido y desapareció entre la multitud. Sabía que lo peor ya había pasado. La verdad estaba sobre la mesa, y ya nadie podía esconderla. La sala estaba en silencio cuando el juez regresó tras el receso. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos parecían brillar con una decisión ya tomada. Todos nos pusimos de pie. Yo sentí que mis piernas apenas me sostenían. Después de analizar la prueba documental, pericial y testimonial presentada, comenzó con voz clara. «Este tribunal concluye lo siguiente», señaló el contrato que Adriana había presentado. «El documento carece de validez. El peritaje demuestra que fue confeccionado con tinta y papel de fabricación reciente, además de provenir de un modelo de impresora inexistente en la fecha indicada. Por lo tanto, se declara nulo». Un murmullo recorrió la sala. Morales se removió en su asiento, sudando. El juez continuó. «Se reconoce la aportación económica de la señora Teresa González en la adquisición del inmueble, así como la existencia de un fideicomiso con usufructo vitalicio a su favor. En consecuencia, la señora González conserva la posesión y el derecho sobre la vivienda». Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero me obligué a mantenerme erguida. Asimismo, prosiguió el juez, se ordena remitir copias certificadas a la Fiscalía General para investigar la conducta del notario Julián Morales y de su hijo por presunta falsificación documental y colusión. El notario palideció como un fantasma. Su hijo bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Y entonces llegó el golpe final. Respecto a la participación de terceros en este intento de fraude, este tribunal considera acreditada la intervención de la señora Laura Méndez, nuera de la demandada, como colaboradora en los hechos. Su responsabilidad será valorada por las instancias correspondientes. Los ojos de Laura se desorbitaron. Se levantó de golpe y gritó: «Esto es un complot. Ustedes no saben nada». El juez golpeó la mesa con el mazo. «Orden, señora Méndez, abandone la sala de inmediato». Laura salió escoltada por 2 oficiales, lanzándome una mirada cargada de odio. Yo me quedé de pie, temblando. No de miedo, sino de una mezcla de alivio y dolor. Había ganado, pero la herida de ver a mi propia nuera convertida en enemiga era profunda. Cuando todo terminó, Lucía me abrazó con fuerza. «Lo logramos, Teresa». Adriana se acercó después, con los ojos enrojecidos.
Lo siento, dijo en voz baja. Nunca debí prestarme a esto. La miré fijamente. Tus disculpas no me devuelven las noches de angustia, pero si colaboras con la justicia, al menos no habrás perdido todo. Ella asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Mis hijos se quedaron aparte, cabizbajos, incapaces de mirarme. Yo los observé con un dolor silencioso. No eran culpables de falsificar, pero sí de abandonarme cuando más los necesité. Esa traición pesaba tanto como la de Laura. Al salir del tribunal, el aire me supo distinto, fresco, limpio, como si al fin pudiera respirar después de semanas de asfixia. Sabía que aún quedaban batallas legales, apelaciones y trámites interminables. Pero lo esencial estaba resuelto. Mi casa seguía siendo mía. Y, sobre todo, mi dignidad estaba intacta. Los días posteriores a la sentencia fueron un torbellino de visitas, llamadas y comentarios en el barrio. Algunos venían a felicitarme, otros solo por curiosidad. Yo recibía a todos con una calma extraña, como si después de tanto dolor me hubiera quedado sin lágrimas. Laura no volvió a pisar mi casa. Mis hijos se mostraban confusos. Daniel evitaba mis ojos. Andrés intentaba acercarse con torpeza, hablando de malos entendidos. Yo los escuchaba en silencio. Sabía que el tiempo curaría o no esas heridas, pero lo que no podía permitir era volver a ser pisoteada. Una tarde, abrí todas las ventanas de la casa. El aire fresco entró como un bautizo. Recorrí cada habitación, tocando las paredes, los muebles, los retratos. Era como si la casa respirara conmigo. Recordé entonces algo que Ramón solía decirme. Un hogar no se mide por ladrillos, sino por lo que dejas dentro de él. Y comprendí que esa victoria no podía quedarse solo en mí. Con ayuda de Lucía y de algunos vecinos, transformé el patio trasero en un pequeño comedor comunitario para abuelos. Pusimos mesas largas, manteles sencillos y ollas grandes. Cada semana, personas mayores del barrio venían a comer, a conversar, a sentirse acompañados. La casa que intentaron arrebatarme se convirtió en un refugio para muchos. El día de la inauguración, encendí una vela junto a la foto de Ramón. ¿Ves, viejo?, susurré. No pudieron quitarnos nada. Al contrario, ahora tenemos más. Los vecinos aplaudieron y yo, con el corazón lleno, serví el primer plato de sopa. En la noche, sola en mi habitación, reflexioné sobre todo lo vivido. Las traiciones, las humillaciones, los insultos. Ocupante tolerada me llamaron. Pero al final, demostré que no era una ocupante, sino la dueña, no solo de una casa, sino de mi propia vida. No había ganado dinero ni lujos. Había ganado algo mucho más valioso, el derecho de mirarme al espejo sin vergüenza, con dignidad. Y eso entendí, era la verdadera herencia que Ramón me dejó. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Nunca olvides esta lección. La riqueza se hereda, pero la dignidad se defiende.